parámetro llamado factor de desviación, en el sentido de qué tanto se desvía, ¿no? O factor de compresibilidad, en el sentido de que lo que se comparan son volúmenes. Entonces, como ustedes saben, pues la medida de la compresibilidad de un líquido de un gas es la variación de volumen cuando se aplica una presión. Bueno, entonces es un cociente entre el volumen real y el volumen ideal. Como es un cociente entre cantidades físicas del mismo tipo, es adimensional. Y, bueno, pero es que estaba ahí conectando a alguien, ya no vi. Ok. Bien. Entonces, usando esta definición, que finalmente pues, es una definición, es el volumen real entre el volumen ideal, es decir, el volumen real a las mismas condiciones de presión y temperatura, y el volumen ideal también, ¿no? Bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, si hacemos un despeje simple, vemos que el volumen real es igual al factor Z multiplicado por el volumen ideal. Entonces, la ecuación de estado se nos modifica, sustituyendo presión por volumen real es igual a Z por N por R u por T, ¿no? Esta es la... de esta forma se nos modifica la ecuación de estado. Bueno, dice, evidentemente cuando la mezcla tiene un comportamiento ideal, bueno, puede ser mezcla o puede ser gas puro, ya lo dijimos, ¿no? El factor Z tiende a 1. Bueno, más bien se toma como 1. Entonces todo se reduce a la ecuación de estado de gas ideal. Les digo, puede ser un gas puro o puede ser una mezcla. Bueno, a ver, permítanme un momentito, por favor. Bueno, aunque aquí puse que es para una mezcla, en realidad es para gases puros, o sea, monocomponentes o mezclas, ¿no? O sea, son sistemas multicomponentes. Ahí habría que modificar esta afirmación, ¿no? Está incompleta, pero bueno, vamos a ver. Ahora, el factor de compresibilidad o factor de desviación típicamente tiene la forma que está aquí en la curvita azul. Entonces, se fija la temperatura y se ve cómo va variando con respecto de la presión. Entonces tiene esta forma como de curvita cóncava. Es una curvita que abre hacia arriba. Esta es una familia de factores Z. En este caso, esta es la curva, la serie de factores de compresibilidad para el metano. ¿Ok? Entonces, cada curvita es la variación del factor Z con respecto a la presión, pero cada una es para una diferente temperatura. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo típicamente, al menos para valores relativamente bajos, son cóncavas, ¿no? Ya, más valores más altos de temperatura, empieza a perder esa concavidad y tiende a hacerse un poquito plana, sin llegar a hacerse necesariamente convexa. Bueno, esa sí es una gráfica experimental, ¿no? Que se usa para en particular para el metano. Bien, entonces, ¿qué zonas vamos a revisar, no? Bueno, aquí hay una mala traducción, ¿ok? Es lo que se llama un falso cognado del inglés, porque bueno, yo tengo la referencia original de esta. Dice, en el rango de presiones bajas, el volumen actual en este contexto
en inglés realmente quiere decir real. ¿Ok? Aquí es volumen real, aquí pusieron actual. Es una mala traducción, es un falso cognado. Entonces, dice, el volumen real es menor que el volumen ideal en esta zona, que es de bajas presiones. Y ya les dije, bajas presiones es menor a la décima parte, aproximadamente, de lo que se llama la presión crítica. O sea, hay un intervalo definido, ¿no? Y para valores mayores, que son altas presiones, el volumen real es mayor que el volumen ideal. Bueno, esa es la lectura adecuada, ¿no? Que debe hacerse. Y como les dije, sigue, bueno, más o menos tiene esa forma, ya las mostré en la lámina de hace ratito. En el caso de la carta de compresibilidad, ¿no? O gráfica para el metano. Y bueno, dice, Z se aproxima a la unidad cuando la presión se acerca a cero. Por ejemplo, el gas actúa como gas ideal. Bueno, aquí más bien está mal puesto. Debería ser, es decir, está mal esta abreviatura. Debería ser IE, quiere decir, es decir, el gas actúa como gas ideal a bajas presiones. Bueno, ni modo, tiene sus errorcitos ahí esta cosa. Pero bueno. En fin, esta es la típica gráfica, ¿no? Si regresamos a nuestro gas real, entonces este es el 1. Aquí es donde todas las curvitas, la parte de las curvitas que están por arriba del 1, pues quiere decir que ya es comportamiento real, ya no es el comportamiento ideal, ¿no? Entonces ahí tenemos esa zona de intervalos que los va a diferenciar. Bueno, cuando es un gas puro, el cálculo es sumamente sencillo. Bueno, aquí voy a hacer varios saltos, ¿no? Por ejemplo, aquí se usa el factor Z. Bueno, que estas gráficas deberían ir realmente inmediatamente después de la exposición anterior. Por ejemplo, fíjense. Dice el ejemplo 5. Calcular la masa de metano, de gas metano contenido a 1000 psies, o sea, 1000 libras fuerza por pulgada cuadrada y 68 grados Fahrenheit en un cilindro cuyo volumen es de 3.20 pies cúbicos. Bueno, aquí se puede utilizar esta ecuación, presión por volumen real igual a Z en RU por T, y como queremos la masa, ¿no? Según el enunciado, que queremos calcular la masa dada la presión, la temperatura y el volumen, podemos utilizar esta ecuación de estado. Entonces, podemos sustituir N por masa entre peso molecular. Acuérdense que esa es la relación, ¿no? Entre el número de moles, la masa y el peso molecular. N, número de moles, es igual a M, masa, entre peso molecular, M mayúscula. Si despejamos M minúscula, que es la masa, entonces nuestro despeje queda como lo plantean aquí directamente. ¿Ok? La única diferencia con la ecuación del estado de gas ideal pues, es el factor Z. Entonces, fíjense, aquí está el punto clave, que tampoco tiene mucha ciencia, de cómo se leen estas cartas o gráficas. Bueno, entonces, a ver, voy a subirle el zoom, ¿no? Bueno, fíjense. Necesitamos conocer Z. Ajá. Entonces, entramos con una presión de 1000. Aquí están de 1000 en 1000 las psias. Aquí estaría, bueno, es que aquí coincide esta. Bien, vamos a ver.
Aquí está el 1000. Trazamos una vertical, la alargamos y vemos dónde corta la... perdón, sacó. Ya no se ve, ¿verdad? Se ve el PowerPoint. El PowerPoint. Permítame. Entonces, ¿pero sí se ve el PowerPoint ahorita? Sí. Oh, sí, pero es que me dijo que me había sacado de la presentación. Bueno, no sé. Ok. La temperatura son 68. Acuérdense que cada una de estas gráficas corresponde a una isoterma, cada curvita. Es decir, a una temperatura constante. Como la temperatura son 68 grados Fahrenheit, entonces entramos aquí con la presión de 1000 psias hasta ver dónde corta. Aquí está la isoterma de 68 grados. Los 68 grados Fahrenheit corresponden a 20 grados Celsius. ¿Sí? Acuérdense de la fórmula. Grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Entonces, pues hagan la cuentita, ¿no? Si a 68 le restan 32 y lo dividen entre 1.8, pues les debe dar eso, ¿no? Entonces, pues ahí está, 68 menos 32 me da 36, entre 1.8 nos da exactamente 20. Entonces, bueno, son los valores que corresponden a enteros, ¿no? 68 Fahrenheit son los 20 grados Celsius y me parece que 77 corresponde a 25, algo así, ¿no? Pero bueno, entonces corta aquí en esta parte a la curva de 68 Fahrenheit y proyectamos al eje hacia el eje vertical, ¿no? Que es el eje de las zetas. Y pues a ojo de buen cubero es aproximadamente 0.89, como indica aquí, ¿no? Dice Z es 0.89, de la figura 2.2, que es esta, la del metano. Lo que sigue es sustituir. La presión son 1000 psias. El peso molecular del metano pues, es 16 libra entre libra mol. El volumen son 3.2 pies cúbicos. Acuérdense que COFT quiere decir cubic feet, ¿no? La abreviatura de pie cúbico en inglés. Z, que es 0.89, lo leímos aquí. R, la constante universal, usamos el 10.73. Si es pie cúbico entre libra mol grado Rankine. Y los 68 grados Fahrenheit hay que convertirlos a Rankine. Acuérdense que ahí nomás se suman la temperatura Fahrenheit en más 460, ¿no? Entonces 68 más 460 nos da este 528. Entonces ya se hacen las operaciones y, o sea, dos decimales, a un decimal, perdón, esto me da 10.2 libras. Luego hacen aquí el comentario, dice, si se hubiera supuesto un comportamiento ideal, la masa calculada hubiera sido m igual a 10.2 por 0.89, que es 9.08 libras masa. Entonces hubiera dado un valor un poco menor, con un error de alrededor de 10-11% más o menos, ¿no? Entonces, en primera instancia, el gas ideal es solamente para hacer una primera aproximación. Y un valor más exacto nos lo da pues el factor Z. El factor Z, bueno, es un método gráfico, ¿no? Normalmente no es súper exacto, pero da buenas aproximaciones. Al ser un método gráfico, pues tenemos que hacer una estimación. Entonces, más que calcular, es hacer una estimación, una buena estimación, ¿no? De qué masa corresponde a un cierto gas o mezcla de gases bajo ciertas condiciones. Entonces, pues, esta es la manera en que se hacen las lecturas. Repito, entramos aquí con el valor de 1000 psias, vemos donde corta el punto 68, perdón, y vemos que nos da 0.89, casi 0.9, ¿no? Y además se sustituye en la ecuación de estado.
para un gas real. Bueno, entonces, como ven, pues no tampoco tiene mucha ciencia. En el caso de un gas puro, es más o menos sencillo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda al respecto. Yo no entendí bien lo que es Z. ¿Sí entraste a tiempo? No entré como 5 minutos tarde. Bueno, creo que fue por eso. Bueno, vamos a ver. El factor Z se le define como o factor de compresibilidad, también se le llama. No lo confundan con el módulo elástico de la compresión. Eso es otra cosa. Eso nos dice cuánto se comprime un gas o un líquido ante un cierto cambio de presión. El factor Z es una medida de qué tanto se desvía el comportamiento de un gas real con respecto al de gas ideal. Entonces, Ok. ok, ahora, aquí lo que se define es un sistema cerrado, es decir, una cierta cantidad, una masa fija de gas o mezclas. Es decir, sistema cerrado pues, quiere decir que puede entrar o puede salir energía, pero no hay hay intercambio de energía, pero no hay intercambio de masa. La masa es fija, ni entra ni sale masa. Bueno, entonces ya establecida esa condición, nos dice que si comparar quiere decir dividir, ¿no? Por ejemplo, si algo pesa 50 kilos y otra cosa pesa 25 kilos, pues dividimos 50, pero si 25 dividimos, ¿no? 50 entre 25 es 2. Y decimos, pues el otro objeto es 2 veces mayor que el primero, ¿no? En masa. Aquí es lo mismo, el factor Z te compara en ese sentido el volumen real con respecto al volumen ideal. Puede ser mayor, menor o igual a 1. Si son iguales, es 1. Si el volumen real es mayor que el ideal, pues es mayor que 1. Y si el volumen real es menor al ideal, pues es evidentemente menor que 1. Entonces, si de aquí despejamos volumen real es Z por volumen ideal. Y esta definición, porque es una definición a fin de cuentas, se sustituye en la ecuación de estado del gas ideal y nos queda que la presión por el volumen real es igual a Z por el número de moles por RU por T. Podemos sustituir N, el número de moles, por masa entre peso molecular, M minúscula entre M mayúscula. Y de esa ecuacióncita despejado, nos da esto, ¿no? Es este despeje. Masa es presión por peso molecular por volumen entre Z, RT. De ahí proviene, ¿no? De la ecuación de estado. Y se lee, pues aquí, la lectura, como pueden ver, es muy sencilla, ¿no? 1000, se ve donde corta, y luego se proyecta a la isoterma de 68 grados, o a la temperatura que les corresponda, y luego se proyecta sobre el eje vertical. Y eso nos da punto 89. Sí, profe, gracias. Sí, no. Bueno, en el caso del gas, bueno, de una mezcla, ahorita lo vamos a comentar. Bueno, hay otro par de ejemplos que... 1, 2, 3. Vamos a revisar 3 ejemplos antes de entrar en materia con las mezclas. No vimos ejemplos numéricos de las definiciones de la vez anterior, ¿no? Que era el peso molecular aparente, densidad relativa de un gas. Pues vamos a ver esos ejemplos. Bueno, está el ejemplo este que dice, calcule la masa, ver si ya lo vimos, pero en el 2.2, dice, calcule la densidad del metano a condiciones estándar. Bueno, las condiciones estándar son los 60 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión. Y bueno, el volumen se asume como 379.4.
esas condiciones estándar las habíamos mencionado. Aquí está, ¿no? Un peso molecular en libras, masa, de cualquier gas ideal a 60 grados Fahrenheit, que es la temperatura estándar o normal, 14.7 psi, que son una atmósfera, ocupan un volumen de 379.4, ¿no? Esas son las condiciones estándar. Entonces, bajo esas condiciones, queremos calcular la densidad se pide aquí calcular la densidad del metano en condiciones estándar. Bueno, aquí lo único que cambia es la simbología, ¿no? Nosotros para densidad usamos, bueno, más bien es el subíndice, ¿no? Rho y luego un subíndice G. Partiendo de que presión por volumen, bien, presión es igual a densidad por constante del gas por temperatura, ¿no? Entonces, despejamos el término de densidad, este factor, y la constante del gas la visualizamos como esta R es la RU, y este es el peso molecular. RU entre M, acuérdense que es la constante del gas. Entonces, lo que sigue nomás es sustituir, ¿no? La presión es una atmósfera, que son 100.325 pascales, o 101.325 kilopascales. El peso molecular del metano es 16 kilogramos entre kilomol. Aquí se escoge la constante universal como 8.314. Ese 8.314 está aquí, ¿no? Aquí, bueno, no, debe haber dejado el tamaño. Ok, a ver. Aquí está en esta tablita. 8.314 kilopascal metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Entonces por eso utilizamos ese valor. Kilopascal entre por metro cúbico entre kilomol Kelvin. Y la temperatura de 60 grados Fahrenheit, pues equivale a 200. Primero pues la convertimos a grados Celsius. Le restamos 32 y dividimos entre 1.8. Y ya en Kelvin nos da 288.72. Porque aquí están usando el famoso 273.15, ¿no? Por eso lo dan a 2 decimales. Pero bueno, si lo hubiéramos omitido y hubiéramos manejado por enteros, no hay diferencias significativas. Entonces queda utilizando esta ecuación con los factores en sistema internacional. La densidad nos debería dar 675 kilogramos por metro cúbico. Utilizando los factores de conversión adecuados nos da 0.0421 libras masa por pie cúbico. Entonces, bueno, es básicamente una aplicación estándar, ¿no? Ahí de la ecuacióncita. Bueno, el siguiente ejemplo es para ilustrar cómo se calcula el peso molecular aparente. Es decir, el peso molecular de una mezcla basada en la fracción mol. Ya les había dicho, ¿no? La fracción mol son los factores de peso. Bueno, entonces vamos a ver. Dice, el aire seco es una mezcla de gases que consiste esencialmente de nitrógeno, oxígeno y pequeñas cantidades de otros gases. Dice, calcule el peso molecular aparente del aire dada su composición aproximada. El peso molecular de cada componente se puede hallar en la tabla 2.2, que es la tabla que yo les puse hace tiempo, ¿no? Se las puse. Aquí está. Es esta tabla. Bien. Entonces, bueno, esta información, normalmente se da esta información solamente, la pura composición.
y los pesos moleculares pues los tienen que calcular de la tabla. Bueno, hallar en la tabla, ¿no? Pues se da el componente de nitrógeno, 0.78, su fracción mol, y o YJ, como quiera ponerlo, oxígeno 0.21 y argón 0.01, ¿no? De manera que la suma de las tres fracciones mol nos da 1. Acuérdense que para hallar el peso molecular aparente, estábamos utilizando ¿no? El peso molecular aparente es la sumatoria del producto del peso molecular de cada componente por su fracción mol. Entonces, al aplicar eso, el peso molecular aparente de esta mezcla, que es el aire, le repito, ¿no? El aire, estrictamente hablando, es una mezcla, pero en muchos sentidos se comporta prácticamente como una sustancia pura. Entonces, pues, los libros de termodinámica, de mecánica de fluidos, normalmente lo tratan como una sustancia pura. Estrictamente hablando no lo es. Bueno, ahí está la composición. Multiplicamos la fracción mol del nitrógeno por su peso molecular más fracción mol del oxígeno por su peso molecular más fracción mol del argón por su peso molecular. Profe, no se cambió de diapositiva. Está en la diapositiva de la Ley General de los Gases Ideales. ¿A poco? Sí. Bueno, ahorita checo ese detalle. A ver. Ahí ya se ve. ¿Ve? Sí, ya se ve. A ver, déjenme, bueno, voy a ponerlo en pantalla completa y me voy otra vez a ver. ¿Ahí sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Ok. Bueno, entonces aquí está. Sí, gracias. Sí, porque yo no me doy cuenta si se ve o no se ve de repente. Ok, entonces está la fracción mol de nitrógeno, 0.78, por su peso molecular. Acuérdense que lo que ve, cuando leen directamente en la tabla periódica, ahí lo que viene el peso atómico. Como aquí es N2, entonces el peso, si lo leen de la tabla periódica, va a ser 14 por 2, de ahí viene el 28, ¿no? O bien si ya está tabulado como nitrógeno molecular, no como nitrógeno atómico, sino como nitrógeno molecular N2, entonces debe ser 28, ¿no? Bueno, nada más para que se acuerden, no sé si se los enseñaron en química, espero que sí, pero una tendencia en la propiedad periódica, o una ley, bueno, no se puede decir que sea ley periódica, pero una tendencia es que para los elementos más ligeros hay una relación casi lineal entre el peso molecular y su número atómico. Por ejemplo, el nitrógeno pues es el 7, ¿no? Entonces el peso molecular el peso atómico es 14, o sea, 7 por 2. ¿Mm? Y el peso molecular pues es 14 por 2, ¿no? 28. Entonces existe más o menos esa relación lineal. En el caso del oxígeno pues se cumple también aproximadamente. Fíjense, sería más fracción mol del oxígeno, 0.21. El número atómico del oxígeno pues es 8. Su peso atómico es aproximadamente 16. De manera que el peso molecular del O2 pues sería 16 por 2, 32. Entonces ahí se cumple de manera muy, muy aproximada esa relación lineal, ¿no? Porque contiene el mismo número de protones que neutrones. Esa es la razón por la que se cumple aproximadamente esa ley. Ya para elementos más pesados, pues ya no se cumple. Bueno, más. La fracción mol del argón 0.01 por su peso atómico. Bueno, el argón, como es un gas noble, eso no forma moléculas. Acuérdense que los gases nobles pues son poco reactivos. Acuérdense que tiene que ver ahí con que está ya completo el famoso octeto. Entonces, al estar ya lleno el famoso octeto, entonces ya no tiene necesidad de andar llenando ahí con electroncitos
a adicionar esta estructura, su capa electrónica externa, entonces ya no reacciona. Entonces, en este caso, pues es monoatómico, ¿no? Realmente es una molécula monoatómica, entonces es directo su peso atómico, es el peso molecular. 39,94. Bueno, ya lo que sigue, pues es ahí las aritméticas, se multiplican, se suma todo esto y nos da 28,97. Ese es el valor un poquito más exacto del peso molecular aparente del aire. Sin embargo, dice, hace en el comentario más adelante, dice, un valor de 29 usualmente se considera suficientemente exacto para cálculos en ingeniería. Entonces, por eso, esta es la razón por la cual aquí pues se divide para allá la mezcla, perdón, la densidad relativa de una mezcla de gases es peso molecular aparente entre 29. ¿No? O bien para la densidad de un gas monocomponente, peso molecular del gas entre 29. ¿No? Esa es la razón por el redondeo. Bueno, finalmente, antes de ver el último ejemplo, queremos ahora, en este ejemplo, se pide calcular la gravedad, esta gravity, como le dicen aquí, realmente es la gravedad específica, o sea, la densidad relativa, ¿no? Se pide calcular la densidad relativa de un gas natural con la siguiente composición. Entonces se tiene metano, tiene una fracción mol de 0.85, el etano 0.09, propano 0.04 y el butano normal 0.02. De manera que la suma de todas las fracciones mol se suman en columnas 1. Para hallar la densidad relativa, primero tenemos que calcular la densidad, perdón, el peso molecular aparente. De acuerdo a nuestra definición, dice, la densidad relativa de una mezcla de gases, como lo es el gas natural, una mezcla de gases es el peso molecular aparente entre 29. Entonces tenemos que aplicar esta formulita que es la misma del ejercicio anterior. Entonces ponemos aquí la lista de componentes, su fracción mol, tabulamos también en columna su peso molecular y en la tercera, bueno, o cuarta columna, vamos a colocar el producto, ¿no? De la fracción mol por el peso molecular correspondiente. Y al final, pues sumamos en columna. Entonces, para el metano, pues es 0.85 por 16, el etano 0.09 por 30.1, el propano 0.04 por 44.1, esto más. Dividimos 19.23 entre 29 y eso nos da 0.66. Y eso finalmente nos da la densidad relativa, ¿no? Y nos dice que pues, la densidad promedio del gas es de aproximadamente un 66% de la densidad del aire. Ok, ¿preguntas o dudas acerca de este ejercicio? De este ejemplo, ¿no? No, profe. No, profe. Aparentemente no. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando se trata de usar el factor Z, pero para mezclas. Es un, ¿cómo les diré? Es un poquito más complicado, bueno, más talachudo, ¿no? No más complicado, más talachudo
conlleva, pues sí, hacer una serie de cálculos, de modo que, pues, vamos a ver entonces las reglas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las mezclas de gases reales? Bueno, en este caso se utiliza lo que se conoce como principio, regla o ley de los estados correspondientes. Ley o principio, o PEC, ¿no? Principio de estados correspondientes. Nos dice lo siguiente. Profe, La creo que relación del... perdón, creo que se volvió a trabar su pantalla. ¿Se trabó otra vez? Ah, ya, Bueno, ok. ya se cargó. Ya, ok, sí, ya la reduje. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, lo que pasa es que parece que cuando la pongo en pantalla completa, por alguna razón se traba. Bueno, lo voy a dejar así. Dice, la relación del valor de cualquier propiedad intensiva, fíjense en eso, ¿no? Entre el valor de esa propiedad en el estado crítico es la misma función para todas las sustancias similares. Uh-huh. Bueno, en química suele dividirse, no es el único modo, pero a veces dependiendo de ahí del comportamiento molecular, suele dividirse en compuestos polares y no polares. Los polares son los que presentan una especie como de momento eléctrico, es decir, como que la distribución de cargas es no muy homogénea. En cambio, los no polares, la distribución de cargas es muy homogénea, como que hay cierta compensación. Típicamente el aceite, el petróleo, pues son sustancias no polares. Y sustancias típicamente polares, pues serían el agua, el alcohol, etc. Uh-huh. Entonces, esto funciona mucho particularmente para las sustancias polares, no polares, pero bien. Entonces, bueno, hecha esa aclaración, dice, lo anterior significa que todos los gases puros tienen, en el caso, ¿no?, de factores puros, gases puros, dice, tienen el mismo factor Z para los mismos valores de presión y temperatura reducidas. Entonces, la temperatura reducida, definida como, simbolizada como TR, es la temperatura del sistema, que es el gas puro, dividido entre su temperatura crítica. La presión reducida es la presión del sistema entre su presión crítica. Uh-huh. Entonces, así simplemente, dividan la presión real o a la que está sometido entre su valor crítico, y eso nos da lo que se llaman los parámetros reducidos, que son la temperatura reducida y la presión reducida. Para las sustancias puras, pues se tienen, o sistemas monocomponentes, se tienen muy bien definidas estos parámetros críticos. Es decir, se tiene bien definido la presión crítica y la temperatura crítica, e incluso el volumen crítico. O sea, coexisten los tres, ¿no? Pero en el caso de mezclas, el punto crítico es muy difícil de obtener experimentalmente, ¿no? O incluso con enfoques teóricos. Entonces, para esto se redefinieron algunos parámetros que no corresponden a los valores, sino simplemente se adaptaron. ¿Ok? Y a partir de ahí se hacen gráficas
y se pueden calcular con facilidad. Entonces sería lo siguiente, fíjense. Dice, es difícil obtener el punto crítico de mezclas multicomponentes, por lo que se han concebido cantidades pseudocríticas de presión y temperatura. Bueno, como ustedes recordarán, el prefijo pseudo pues quiere decir falso, ¿no? Entonces, son cantidades pseudocríticas, ¿no? Es decir, estrictamente hablando, pues no corresponden a los valores reales, porque es difícil, ya les dije, desde el punto de vista experimental e incluso teórico. Entonces, para eso se definen estos valores pseudocríticos que se aplican unas reglas de mezclado llamadas reglas de mezclado de Key. ¿Cómo se calculan? Pues mediante estas relaciones. Se pone P de presión y como su índice PC. La P de pseudo y la C de crítico. Y se calculan multiplicando la fracción mol por la presión crítica de cada componente. Y se suman. La temperatura pseudocrítica es exactamente lo mismo. Se multiplica la fracción mol por la temperatura crítica de cada componente y se suman. Entonces, otra vez, ¿no? Son propiedades pseudocríticas calculadas con base a la composición, pero no tienen ningún fundamento teórico en el sentido de que nos den, aunque sea una buena aproximación a los valores críticos, ¿no? Son simplemente adaptaciones, son, ¿cómo le podríamos llamar? Pues una manera, ¿no? de enfocarlos. O si quieren decirlo así, pues es un constructo matemático, es decir, algo que se inventa para adaptarlo simplemente, pero no tiene ninguna relación con el valor real de la propiedad, ¿ok? De la mezcla. Bueno, hecha esta aclaración, entonces, bueno, vemos aquí el siguiente parámetro a partir de esa propiedad pseudocrítica, ¿no? Dice, los estados reducidos para mezclas gaseosas son conocidos como temperatura y presión pseudo reducidas. Pues así como hablamos de una presión en el caso de un componente, un sistema monocomponente, también podemos hablar de una pseudo reducida, temperatura pseudo reducida y una presión pseudo reducida también, definidas por estas relaciones, ¿no? La presión pseudo reducida, aquí la P mayúscula, la P grande es presión, su índice es PR, quiere decir P de pseudo y R de reducido, ¿no? Que es la presión del sistema entre su presión pseudocrítica, calculada con esta fórmula. Y la temperatura pseudo reducida y la temperatura del sistema entre su temperatura pseudocrítica, también calculada con esta expresión, ¿no? Que les dije, es meramente un constructo matemático para adaptar las gráficas y que resulta, ¿no? Resulta práctico a fin de cuentas. Bueno, dice PR, P subíndice PR, la presión pseudo reducida de la mezcla gaseosa, TPR, temperatura pseudo reducida de la mezcla gaseosa. Y bueno, está ahí la conclusión, ¿no? Dice, los estudios de factores de compresibilidad para gases naturales han mostrado que estos pueden ser generalizados con suficiente exactitud, que es lo que mencionamos hace ratito, para la mayoría de los propósitos de ingeniería, introduciendo el concepto de presiones pseudo reducidas y temperatura pseudo reducidas. Y bueno, están aquí los investigadores, están en ICATS, que bueno, esto no es nuevo, es del año 42. Y se presentaron una gráfica de factores de compresibilidad generalizados, como los mostrados en la figura 2.6, que pues es algo como esto, ¿no? Esta es una gráfica particular para el metano. Hay muchas más. Hay un librote, hay todo un volumen,
tratados sobre esto. O sea, no, los investigadores pues sí se aventaron toda la investigación y hay todo un tratado, ¿no? Extensísimo, muy, muy extenso sobre esto. Dice, la gráfica representa los factores de compresibilidad de gases naturales dulces con función de la presión pseudo reducida y temperatura pseudo reducida. Esta gráfica generalmente es confiable para gases naturales dulces con pequeñas cantidades de no hidrocarburos. Y es una de las correlaciones más aceptadas en la industria del gas y del petróleo. Y luego dice, la ecuación PV igual a ZNRT, que es lo que les decía hace ratito, puede ser escrita en términos del volumen específico de densidad como sigue. Presión por volumen es Z por masa entre peso molecular aparente por la constante universal por la temperatura del sistema. Quiere decir que de ahí se puede, pues, calcular, pues, algunos de los factores, ¿no? Que podrían ser, pues, la presión, el volumen, la densidad, no sé, ¿no? La masa para una mezcla. Bueno, como ejemplo de aplicación, no me acuerdo esto. Bueno, no lo puse por alguna razón. No sé entonces dónde está. No, no está por aquí. Pero bueno, como comentario adicional, la, hay, el factor Z o factor de desviación se puede calcular. Hay ecuaciones teóricas para calcular el factor Z que se basan en ciertas cuestiones teóricas, en ciertas modelaciones, y se puede calcular, ¿no? Hay unas que se calcula el factor Z con base en presiones. Es una serie de presiones, de potencias, de presiones. Otras dependen de un cierto factor, se llama factor acéntrico, que viene en los tratados de termodinámica. Porque este es un tema, pues, del área de termofluidos, ¿no? Donde convergen, pues, tanto la mecánica de fluidos como la termodinámica. Entonces ahí es donde pueden tratarse. Bueno, no tengo ahorita en la mano el ejemplo, se me olvidó ponerlo, ¿no? Pensé que ya lo había puesto en el caso de mezclas. Pero bueno, es un tanto, no sé por qué no lo puse. Pero bueno, es un poco talachudo. Yo creo que en la próxima sesión lo pondría. Porque ahorita no sé, es que como cambié la versión esta, no sé si lo quité o qué pasó. Pero estoy seguro que estaba aquí. Bueno, no importa. Lo podemos ver en la siguiente sesión. Bueno, antes de irnos, 2 puntos. O bueno, vamos, como dicen por ahí, vamos a dar los avisos parroquiales. Bueno, el primero, pues creo que de su grupo nada más un equipo me ha dado los integrantes. Los demás me parece que no. O no los tengo a la vista, o no sé por dónde los vieron, pero no me han mandado la lista de integrantes de equipos. Entonces es importante